Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con esta segunda grabación. Ya le estoy descargando la otra para que también no se tarden tanto en cargar. Y vamos ahora a continuar con esta parte de las tácticas de la negociación. Entonces, bueno, quedamos en tipos y ahora vamos a tácticas de negociación, ¿no? Eh, Aquí les pongo estas cuatro, que el punto número uno sería el anclaje. Hay que establecer el primer punto de referencia para influir en la percepción del valor. El anclaje es, digamos, así como en los barcos, pues lanzas tu propuesta y ves para dónde va, ¿no? O sea, acuérdense que un barco lanza el ancla y no es precisamente ahí en donde cae el ancla en donde se quedan, sino que pues todavía se siguen moviendo un poquito, pero es, digamos, como el punto de partida, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando se llega a una negociación, pues ustedes van a ver que el precio inicial pues tiende a ser un poquito más alto o las condiciones tienden a ser un poquito menos flexibles en cuanto a la propuesta original, por el lado del vendedor y por el lado del comprador, pues bueno, es todo lo contrario, ¿no? O sea, el vendedor va a decir, no, pues yo te compro el coche en 200, no, perdón, el vendedor te dice, yo te vendo el coche en 200,000. El comprador llega y te dice, uy, no, pues yo nada más tengo 100,000. Y entonces, bueno, ya de ahí empieza el punto de las concesiones recíprocas, que es justamente el intercambio estratégico de beneficios para mantener el equilibrio. Ahora, ojo, aquí, y ese es tip de negociación, no se vayan luego hacia abajo, o sea, no caigan como en esta parte de bajarse mucho, vayan viendo cómo la contraparte va jugando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes dicen, te lo puedo dejar en 180", y la otra parte les va a decir, uy, no, es que a lo mucho podría conseguir 110. Ojo, ustedes ya se bajaron 20,000 y la contraparte solamente subió 10. Entonces, hay que asegurarnos que las concesiones sean recíprocas, hay que ir poquito a poquito para ir viendo qué tanto vamos soltando, ¿ok? Luego tenemos la parte de la creación de opciones. Hay que generar alternativas múltiples para ampliar las posibilidades de acuerdo. Aquí tiene que ver uno con condiciones comerciales, dos con a lo mejor algún aditamento, algo adicional que se pueda incluir, que pueda servir, ¿no? Justamente hablando, por ejemplo, de programas educativos, hay veces que las universidades justo te dicen, bueno, a ver, te ofrezco la carrera con el descuento que ya te dije y adicional, ya si me firmas ahorita, te ofrezco este diplomado, ¿no? O este curso, o este extra. Entonces, esa parte de tener opciones que nos puedan aportar un poquito más y que den la oportunidad de cerrar el acuerdo, pues bueno, siempre van a funcionar. Luego tenemos la parte del timing estratégico, que tiene que ver con el tiempo. Hay que elegir el momento que sea mejor para presentar propuestas o hacer concesiones. Es decir, justamente, no sé si ya cerramos en que la otra persona te está diciendo 110 y tú dices 180 y bueno, te bajas tú y dices, bueno, a ver 160, ¿no? Y te vuelves a equivocar y la otra persona te dice, no, 120". Tú dices 140 y la otra persona te dice 130, lo más seguro es que tú digas, ay, bueno, ya te acepto los 130. Bueno, si ya estamos ahí, pues podemos seguir todavía un poquito más, ¿no? Dame 135, ándale, ¿no? Entonces, hay que ver en qué momento es óptimo lanzar esas concesiones o presentar esas propuestas. Entonces, aguas ahí, no dejen toda la carne en el asador, porque si no, se les quema. Entonces, em, eso hay que considerarlo. Ahora, justamente, por ejemplo, en el tema de las universidades, ¿no? De pronto, si ustedes piden informes o en general de cualquier servicio, ¿no? Em, Temas, por ejemplo, de tarjetas, ¿no? Ustedes se registran, se apuntan una vez para que les mande información de la tarjeta y se las van mandando continuamente. En esas objeciones que el cliente les pueda dar, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Hay que permitir que el cliente exprese completamente todo lo que tiene que expresar. Aquí hay algo que de pronto se nos puede ir o no lo pensamos y es que pues, el vendedor lo que le interesa es ya cerrar, ¿no? Entonces, de pronto corta al cliente. Acuérdense que, bueno, hay que dejar que el cliente se exprese. Y el silencio, al final de cuentas, nos va a ayudar también a sacar más información. Entonces, si ustedes dejan que el cliente hable, ustedes ya pueden ir sacando más información sin necesidad de hacer preguntas. Entonces, hay que escuchar completamente lo que el cliente les esté expresando. En el acknowledging tiene que ver con la validación. Acknowledge es como validar lo que se está diciendo. Entonces, hay que reconocer y hay que validar cuáles son esas preocupaciones que el cliente está teniendo y hay que justamente reconocerlas como legítimas y comprensibles, ¿no? O sea, no lleguen y minimicen, ¿no? La situación. O sea, por ejemplo, si un cliente llega y dice, híjole, es que, ¿qué crees? Que estoy teniendo problemas fuertes en contabilidad, retomando el caso que veíamos, ¿no? En la clase de contabilidad.
que tú le digas, eso está bien fácil, sí, eso se arregla facilísimo. No, o sea, hay que entender, no entiendo que es una solución, una situación complicada, pero creo que con nuestra asesoría, pues podemos asegurar que la situación se resuelva fácilmente, ¿no? A lo mejor ahí sí ya, pero no minimicen el sentimiento del cliente, ¿no? Hay que clarificar, hay que hacer preguntas específicas para entender completamente cuál es la objeción. Y también tiene que ver con que si el cliente, por ejemplo, les está diciendo no, porque a lo mejor tiene una preocupación ahí con que no, pero después, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Bueno, pues una hay que reconocer que es una preocupación válida, pero también hay que hacer preguntas para entenderla completamente, ¿no? Pero ¿por qué no podría, no? Y a lo mejor te dice, pues es que yo trabajo o por comisiones o estoy en un empleo temporal, entonces, bueno, ya puedes ir dándote ahí ideas. Hay que responder con evidencia, hay que proponer información factual, casos o testimonios, ¿no? Entonces decir, no, no se preocupe, fíjese que teníamos una cliente con una situación similar y bueno, se determinó hacer un calendario flexible de pagos, ¿no? Por ejemplo. Y hay que confirmar la resolución, hay que verificar que la objeción se haya resuelto satisfactoriamente, ¿no? De pronto, sobre todo también en ventas, por ejemplo, telefónicas, que llegan y les dicen, bueno, ¿y por qué no? Pues bueno, no le dan mucho seguimiento, pero es importante justo dar este seguimiento. Y también es importante saber en dónde parar, ¿no? O sea, tampoco vayan a insistir mucho, hay que también detenernos cuando es conveniente. Luego tenemos la parte de la búsqueda de los clientes. Hay que tener una prospección inteligente en la parte de los clientes y vamos a ver cómo ha ido cambiando. Entonces, tenemos la era tradicional, que era lo que hablábamos, ¿no? La parte antigua de cómo se solía hacer esto. Se aplicaba lo que antes se le llamaba el cold calling, que son las llamadas en frío. Son estas estrategias en donde justo, ¿no? Les hablan para ofrecerles un servicio y demás, que muchas veces ya hasta las personas saben que esto existe y pues terminan bloqueando los números que no conocen o de plano no contestando. Existían los directorios impresos, perdón. Normalmente los referidos personales también entraban aquí, que ojo, hay veces que los referidos son muy buena estrategia, ¿no? Hablábamos en la clase de que justo si alguien te recomienda, pues ese es un referido. Y lo más seguro es que, bueno, sí termine contratando tus servicios, pero también había veces que, ya a la fecha, hay algunas aseguradoras, no voy a decir nombres para no quemar ninguna aseguradora, pero algunas que todavía te dicen, bueno, yo ya te brindé la información y sé que no es de tu agrado, pero dime tres personas de tu red de contactos que sí sea de tu agrado. Y te tienen ahí como bloqueadas y de, ay, si no se las doy, me van a seguir insistiendo, que no sé qué. Das tres contactos que ni nada que ver, que, o sea, claramente no van a contactar el seguro, y que entonces, pues de pronto ahí la técnica no funciona tan bien. Las ferias comerciales también resultan ser una fuente principal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas expos, con estas convenciones y demás, pues bueno, también ayuda a la parte de prospectar clientes. En la era digital tenemos la parte del email marketing que tiene que ver con la mercadotecnia por correo electrónico, entonces eso es marketing digital. Tenemos las redes sociales profesionales, ya no nada más está el Facebook, el Instagram, sino también está LinkedIn, que es una red social profesional en donde ustedes pueden buscar clientes. Hay bases de datos online y hay automatización de marketing, ¿no? Lo que hablábamos de las redes. Y luego tenemos la era inteligente, que es esta evolución que se espera que tenga, que tiene que ver con el uso de la IA y el análisis predictivo, la automatización y la personalización masiva, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Parece que estamos regresando a esta parte de la superpersonalización, entonces eso hay que considerarlo. Ahora, ¿cómo podemos segmentar a los clientes? Y esto espero que ya lo hayan visto anteriormente en algunas materias, pero nada más para recordar, pues bueno, recordemos que podemos segmentar a los clientes de forma demográfica, es decir, por edad, género, ingresos, educación, que tiene que ver con datos poblacionales, poder adquisitivo, nivel socioeconómico. Lo podemos hacer también de manera geográfica, es decir, por ubicación, región, clima, densidad, entrando pues ya más específico, ciudad, región, a alguna característica climática y el desarrollo urbano o rural. La parte climática porque es importante y de pronto es la más complicada aquí de aplicar. Pero piensen, por ejemplo, si yo vendo mini splits, pues igual aquí en la ciudad no se me van a vender tanto, pero si nos vamos al norte del país, pues bueno, ahí sí es necesario, ¿no? Esta parte de los mini splits. Piensen, por ejemplo, en las llantas para nieve. Pues igual aquí en México ni siquiera lo vemos, ¿no? Como una necesidad, mientras que en otros países, pues bueno, sí tienen, o las llantas con
enfóquese las nieves o estos aditamentos, ¿no? Como las cadenas y demás que se les ponen a los vehículos para que puedan andar en la nieve. Aquí adentro del país, otra segmentación climática. Bueno, todo lo que tiene que ver con chamarras y demás. Piensan que, pues bueno, justamente, ¿no? O sea, lo más seguro es que si ustedes se van a una región de costa, muy rara vez vean una tienda especializada a lo mejor en productos para abrigarse, ¿no? Del frío. Luego tenemos la psicográfica, que tiene que ver con la personalidad, los valores, el estilo de vida, sus motivaciones profundas, sus creencias, sus intereses y sus hobbies, ¿no? Entonces, esta de acá es de la que hoy en día más enfoque hay. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor que tú pienses que tu población tiene cierta edad, pero la realidad es que más allá de la edad que normalmente o anteriormente hacía la diferencia. Hoy en día, pues bueno, las personas compran ya muy variado, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, que cuando yo iba en la prepa, pues justo a las chicas les decían de, no, no, no puedes usar maquillaje, ¿no? Hoy en día he visitado a mi prepa en algunas ocasiones y veo ya las chicas que no les ponen esa restricción, ¿no? En temas de maquillaje. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los juguetes de coleccionismo, ¿no? Uno pensaría que los juguetes son dedicados para los niños, pero también existe esta parte de la población adulta que colecciona juguetes. Entonces, hay mucho más en la parte psicográfica que en la parte demográfica en cuanto a la edad, por ejemplo. Cosas que sí podríamos llegar a meter aquí, pues justamente, por ejemplo, ¿no? Para el periodo de la mujer, pues bueno, hay productos que a lo mejor dices, bueno, de cierta edad para abajo, pues no ocupan toalla, no ocupa tampón, no ocupa nada, y de cierta edad para arriba tampoco. Entonces, bueno, ahí sí es un poquito más fácil segmentar. Hombre-mujer, pues hombre no necesita, mujer sí. Entonces, ahí es donde pudiéramos llegar a verlo, pero más allá de eso, pues bueno, resulta un poquito más fácil hacerlo por la parte psicográfica hoy en día. Luego viene la parte de la conducta, que tiene que ver con patrones de compra, lealtad, uso. Y bueno, acá, por ejemplo, pues los reyes de estos son los programas de lealtad, ¿no? De los más conocidos, o bueno, de los que yo me acuerdo, tiene que ver con la parte de, por ejemplo, Starbucks, que tiene su tarjeta de lealtad, o Cinépolis, la del cine, que también tiene su código de aplicación. Y además, pues bueno, por ejemplo, Costco, Sam's y demás que se manejan mediante membresías, pues bueno, también pudiera llegar ahí a ser, ¿no? Luego tenemos el perfil del cliente ideal, que tiene que, bueno, en inglés son las siglas ICP, que es Ideal Customer Profile, o en español, perfil del cliente ideal, ¿no? Acá, por ejemplo, justo hablamos de lo que en mercadotecnia se habla del buyer persona, que el buyer persona es justamente, bueno, ya segmentamos al cliente, ¿no? Entonces, tienes tu segmentación, tienes tu buyer persona, que es todas las características que engloba, pero además tenemos el perfil del cliente ideal. En el perfil del cliente ideal nos vamos, por ejemplo, a la parte empresarial. En la parte empresarial tenemos que tener las características firmográficas, es decir, el tamaño de la empresa, la industria en la que labora la empresa, los ingresos anuales, el número de empleados, la ubicación geográfica de la empresa, es decir, todo lo que tenga que ver con la empresa, cuál es su situación que está enfrentando, que sería el punto de dolor, es decir, limitaciones, frustraciones, etcétera. Luego sus objetivos y metas, cuáles son sus aspiraciones, buscan crecer, buscan mejorar algún indicador, por ejemplo, en tiempo, en producción, en desechos, etcétera. Y qué iniciativas estratégicas tienen, ¿no? A lo mejor, y no necesariamente tiene que ver con un KPI, pero a lo mejor es, oye, quiero renovar mi flotilla para que sea una flotilla 100% eléctrica o 100% sustentable, etcétera. Hablamos también del presupuesto disponible, es decir, más o menos cuál es la capacidad de inversión, el proceso de aprobación o el timing de compra típico, es decir, lo que a mí me gustaría que fuera mi cliente ideal y las personas clave que toman las decisiones. Por ejemplo, pues si yo me dedico a vender alguna, digamos, como materia prima, pues igual y nada más con que el de compras de la otra empresa tome la decisión, pues bueno, con eso está perfecto y sería el perfil ideal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un software, ¿no? Si ustedes venden un software empresarial, pues bueno, ya necesitan de cierta manera que el que tome la decisión, pues bueno, sea un alto mando, ¿no? En inglés se les llama un C-level, en español podríamos decir una gerencia o un director, ¿no? Que tome la decisión. ¿Por qué? Porque pues, no me sirve que el de compras, tome la decisión. Entonces,
Ese sería nuestro perfil de cliente ideal. Hay que ver de las industrias, pues con qué industrias me gustaría trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir en mi lado de consultoría, me gusta trabajar o siento que es más fácil trabajar justo con empresas logísticas, con empresas de transporte. Creo que son muchísimo más fáciles de manejar que, por ejemplo, alimenticias. ¿Por qué? Porque en alimenticias, pues de pronto llega a ser un poquito más complejo. Entonces, ese es mi perfil de cliente ideal. Obviamente no siempre se compre, no siempre se cumple, pero entre más nos acerquemos a ese perfil, pues mejor para nosotros, ¿no? Luego tenemos los canales de prospección modernos. Tenemos, por ejemplo, las redes sociales profesionales, lo que les hablaba, por ejemplo, de LinkedIn, que bueno, les puede servir ahí para tomar decisiones. Twitter, por ejemplo, también, que ahora es X, se puede usar también como para prospectar clientes. Y hay algunas comunidades especializadas o grupos industriales. De hecho, en México apenas hubo un evento que se llamaba Supply Chain Summit, me parece que era Summit México. A ver, aquí está, México's Industry Supply Chain, que es cadena de suministros. Entonces, es esta parte de acá en donde, bueno, si ustedes tienen ustedes contrataban un paquete de exposición, les daban el acceso directo al grupo de WhatsApp donde estaban todas estas empresas para poder hablar como con todos, ¿no? Entonces, es parte de estas redes que son especializados, ¿no? En la industria, en este caso, pues de cadena de suministro. Están los sistemas CRM, que vamos a ver ya más adelante algunos de ellos. Y tenemos los programas de referidos, ¿no? Que es lo que hablábamos de personas que recomiendan a alguien más. Ahora, lo importante acá es, por ejemplo, asegurarnos que sean referidos interesantes, ¿no? Entonces, se les puede dar algún incentivo de que, oye, si tu referido contrata mi servicio, pues bueno, a ti te hago un descuento o te hago alguna promoción y demás. Y pues bueno, de esta manera podemos expandir también nuestro panorama de los servicios. ¿Cómo lo vamos a poder automatizar con IA? Pues justamente con la captura de datos, mensajes personalizados, vamos a poder darles un score, es decir, una calificación, y le vamos a poder dar un seguimiento inteligente. Ahora, con IA, ¿cómo podemos sacar leads? Uno tiene que ver con la extracción inteligente de información de múltiples fuentes digitales. Y ojo, esto lo pueden hacer ustedes. Si ustedes descargan la información, por ejemplo, de cuántas interacciones tienen, si ustedes tienen un negocio en Facebook, pueden descargar la información de cuántas interacciones tienen y subir esa información a la IA y les va a decir más o menos de cuáles son los perfiles, ¿no? El lead scoring, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos de la calificación, basada en el comportamiento y en las características. La personalización, que tiene que ver con mensajes adaptativos según perfil y contexto. Y la optimización, que es la mejora continua basada en el análisis de resultados. Vámonos ahora con el proceso de venta, que está dividido en estas etapas, en estas 6 etapas. La primera parte es la prospección, ¿no? Entonces, voy a regresar al ejemplo del coche porque creo que es donde más visualmente lo podemos ver. En la prospección es cuando se identifica y califica a clientes potenciales usando algunos criterios, ¿no? Si nos vamos como a lo más esencial, pues lo primero es justamente, ¿no? Hola, bienvenido, gusta que le muestre algún modelo. Si el cliente, y ustedes lo van a ver, de entrada ya sabemos que el cliente, y eso ustedes lo pueden ver, cuando va a buscar algo, sobre todo en artículos así que representan un gasto fuerte, como lo es un coche, el cliente va ya con una idea en la mente, ¿no? De qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque no es, ay, se me antojó hoy comprarme un coche, no tengo ni la más remota idea de qué coche, eh, y a ver en qué agencia me paro. Generalmente ya cuando van a una agencia es porque tienen, o sea, como que con la determinación de un coche, pues bueno, ya es porque van con esa idea, ¿no? Con esa preconcepción. El trabajo aquí del vendedor, pues bueno, es saber, qué es lo que está pasando por la mente del consumidor. No es como que ustedes tampoco en la agencia del coche vayan y digan, ay, no, pues no se me ocurrió en dónde más irme a pasear, me voy a ir a pasear a la agencia de coche. Puede ser que, por ejemplo, cuando hay exposiciones o exhibiciones que me ha tocado, por ejemplo, ver aquí en Plaza Centella, que traen los coches, pues sí, ¿no? Te acercas por la curiosidad y dices, ay, voy a ver el coche, que no sé qué, y ahí sí es más normal que te digan, ay, nada más estoy viendo. Pero generalmente cuando es en agencia sí llega a presentarse ya más como el cliente de, ay, estoy buscando un coche para renovar mi coche actual, ¿no? O, ay, es que estoy buscando una camioneta para poder llevar a mis hijos y demás. Entonces, en esa primera interacción es en donde podemos hacer la calificación del cliente.
Ojo, ahí justo me llamó la atención que uno de sus compañeros decía, ¿no? Que de pronto en las agencias como te ven, te tratan. Lamentablemente esa es una realidad, pero bueno, aquí el trabajo justamente del gerente de ventas es asegurarse que las personas pues traten de quitarse esos sesgos. Y es normal, todos tenemos sesgos, ¿no? O sea, es la misma razón por la que si ves a alguien sospechoso en la calle te cambias de banqueta, y es parte de nuestro instinto, pero al momento de vender sí tenemos que quitar un poquito esos sesgos porque no sabemos quién puede ser nuestro cliente final, ¿no? O sea, el que sí nos va a comprar. Entonces, ese es uno de los grandes retos que existe aquí. Y de hecho son esos los vendedores que pues justamente terminan llevándose muchas veces la mayoría de las ventas, ¿no? El que te atiende aún y cuando muchas veces justo vas a la agencia y a lo mejor dices, híjole, no sé si me aviento o no me aviento, si lo hago o no lo hago, pero el vendedor que se atreve y te dice de que, ay, a ver, cuénteme, ¿no? ¿Cómo lo apoyamos? Y tú le dices, híjole, pues es que, ¿qué crees? Nada más tengo esto del enganche. Y te dice, a ver, espéreme, voy a hablar allá atrás, con los de crédito, ¿no? A ver si podemos hacer algo y emplearles una unidad de crédito. Esos vendedores son, bueno, los que terminan llevándose la estrellita, ¿no? Entonces, en esa parte de la prospección, pues sí hay que hacer una calificación. Luego tenemos el contacto inicial. Hay que tener esa aproximación profesional para establecer la conexión y despertar el interés genuino, ¿no? Entonces, ya lo prospectamos, estuvimos viendo, entonces vamos a tener ese primer contacto. Luego tenemos la presentación, es la demostración del valor y beneficios específicos adaptados a las necesidades del cliente. Ya es cuando te pasan al coche y te dicen, ¿quiere verlo? Ah, súbase, ¿no? Vea, tenemos este freno de no sé qué. Dependiendo de qué tan técnico te vean, pues bueno, te van a empezar a dar características o las preguntas que hagan, ¿no? De que, oye, ¿cuántos caballos? ¿Cuánto no sé qué? Pues bueno, es lo que te van respondiendo. Justamente, pues bueno, para los niños incluso les dicen de que, ay, mira, este asiento está muy cómodo, que no sé qué, para que vayas relajado, shalala, shalala. A la mamá, pues bueno, le venden este tema de la seguridad. Si es un hombre, por ejemplo, de lo que hablábamos del coche deportivo, no, pues este coche, tantas revoluciones, bla, 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 llega de 0 a 100 en tanto tiempo. Entonces, le demuestran el valor que tiene el vehículo. Obviamente, pues bueno, viene la parte de las dudas y las preocupaciones, entonces hay que saber responder a esa parte, que es el manejo de las objeciones, y luego viene el cierre, que es la formalización del acuerdo y la definición de términos, condiciones y siguientes pasos. Esto es en lo que más, por ejemplo, en las agencias se tardan, porque es entonces ya donde te pasan al asiento y entonces, bueno, siéntese, déjenles cuento de las oportunidades de pago, de los beneficios que tenemos, las promociones, el seguro gratis, shalala, 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 shalala. Y es la parte en donde más se tardan aquí en la parte de los autos. Hay algunas industrias en donde el cierre es lo más rápido. Y por último viene el seguimiento, que a veces se nos olvida esta parte. Muchas veces el vendedor dice, ah, pues yo ya hice mi chamba y ni modo y ya es responsabilidad de alguien más el cliente. Pero falta esa parte del acompañamiento postventa, es decir, ya una vez que la persona te compró, hay que asegurar que está satisfecha y hay que ver si tenemos alguna oportunidad adicional, justamente por lo mismo, ¿no? A lo mejor yo voy, cambio mi coche y por ese seguimiento le digo de que, ay, justo una amiga también estaba buscando oportunidad, te la voy a mandar, que no sé qué. Ese seguimiento es también parte esencial, ¿no? De lo que hablábamos ahora del acompañamiento que debería de tener el vendedor, que tendría que tener este rol más consultativo y no nada más de vender por vender. Entonces, el seguimiento, ojo, muchos lo ponen como el paso menos importante, cuando en realidad debería de ser de los más importantes. Luego tenemos los embudos de venta. El embudo tradicional generalmente lo que veíamos es así, ¿no? Bueno, lo que menos tenemos son clientes, vendríamos de abajo hacia arriba, aunque el modelo tradicional, dejen, se los busco por acá, embudo de ventas. Se ve al revés, o sea, está así, como esta imagen. Entonces viene atracción, interacción, conversión y fidelización. Entonces viene así, pero aquí se los pongo así, al revés, ¿no? Entonces, lo primero tenemos los prospectos, que es la audiencia total, es toda la gente y de ahí voy a ir sacando mis prospectos. Luego tenemos los leads, son los contactos interesados. Si lo vemos, por ejemplo, en una página justo de una universidad, es la persona que te va a dejar los datos. Prospectos es todo el mundo, toda la gente que quiere estudiar una carrera universitaria. Leads son los que ya te dejaron el contacto. Luego, las oportunidades son los prospectos que califican. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la página de la universidad se registran todos, pero resulta que muchos todavía están en primero, en segundo de prepa, entonces pues todavía ni siquiera les corresponde a la universidad. Entonces me voy a quedar nada más con las oportunidades, con los que están calificados.
A esos calificados les presento una propuesta, es decir, la oferta que les voy a lanzar, ¿no? Y si logran aceptar esa propuesta, pues bueno, se van a convertir en clientes, es la conversión final. El embudo moderno va a considerar el awareness, el consideration, el decision, el retention y el advocacy. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, awareness es reconocimiento del problema, lo que hablábamos, ¿no? Hacerte consciente de cuál es el problema que tiene tu cliente. En consideration tiene que ver con la evaluación de opciones. ¿Qué opciones tiene el cliente? Y entonces de esas, ¿cuál podría llegar a tomar y por qué debería de tomarme a mí? Decisión, pues bueno, justamente viene con la parte de seleccionar a la persona. Retención tiene que ver con fidelizar y expandir. Hoy en día las personas son cada vez menos fieles a una marca, ¿no? Si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, les van a decir, ah, no, pues es que yo toda la vida he comprado esta marca de ropa, esta marca de tenis, esta marca de coches, esta marca de lo que sea. Hoy en día ya es rara la persona que es 100% fiel, o sea, que si no es de otra cosa, no, no quiero, ¿no? Pasa incluso hasta con las marcas de refresco, ¿no? Que uno pensaría, bueno, no es tan complicado, pero sí hay personas que dicen, no, es que si no es la coca y no es la coca original, yo no tomo otra cosa. Mientras que hay otras personas que hoy en día pues dicen, bueno, si no es la coca, me tomo un Sprite, una manzanita, un 7-Up, un lo que sea. Ya no somos tan fieles en ese aspecto a las marcas, sobre todo porque, pues bueno, ya existe una N cantidad de marcas, ¿no? Hasta en productos de limpieza, ¿no? De pronto dices, ay, bueno, voy a comprar el Clorox o el Cloralex, y luego si ya te subieron mucho el precio, dices, ay, no, yo ya no voy a comprar el cloro en 70 pesos, mejor me regreso o me cambio de otra marca que justamente esté más adecuado al presupuesto. Y el advocacy tiene que ver con la recomendación activa que pueden hacer las personas de nuestro producto. Algunos indicadores clave de desempeño que pudiéramos ver, por ejemplo, en ventas, pues bueno, tiene que ver con la tasa de conversión, que es el porcentaje de leads que se convierten en cliente, que ya estuvimos viendo que son leads. La tasa de retención, que es el porcentaje de clientes que renuevan o compran. Los días de ciclo promedio, es decir, el tiempo desde el primer contacto hasta el cierre. Y el LTV, o sea, ser ratio, que tiene que ver la relación entre el valor de vida del cliente y el costo de adquisición. El LTV es Lifetime Value y el CAC es la parte del costo de adquisición del cliente, que es Cost of Acquiring a Customer. Entonces, esas son las definiciones. Vean aquí, les estoy poniendo unos ejemplos, ¿no? La tasa de conversión del 25%, retención del 85%, 45 días de ciclo promedio y el ratio de 3.2. Estos son simplemente ejemplos, no le den importancia al número, nada más son ejemplos. Y bueno, dentro de las herramientas para gestión del proceso, pues todo lo podemos hacer dentro del CRM, podemos hacer una gestión del pipeline y podemos hacer los dashboards que ya veíamos, ¿no? Bueno, que les platicaba un poquito. Y bueno, viene la parte de la ética y los aspectos legales, que tiene que ver con la parte de la ética en las ventas. Entonces, ¿qué principios éticos deberíamos de tener en ventas? Número uno, transparencia. Número dos, veracidad. Y número tres, responsabilidad. Transparencia, pues tenemos que tener comunicación clara y honesta sobre productos, precios, términos y limitaciones. Les decía, afortunadamente en México, pues bueno, tenemos instituciones que regulan esta parte, por ejemplo, de los precios, pero siempre den la información completa, no oculten costos y tengan claridad en términos. Por ejemplo, en costos, justo me tocó que recién tuve un viaje y renté un auto, un coche llegando al destino. En la página web aparece un precio, llegando ya te dicen, ay, pero ¿qué cree? Tiene que contratar el seguro. Entonces, de pronto esa información que yo ya sabía anteriormente, que te cobran el seguro llegando y tenía más o menos una idea calculada, pero obviamente también te ofrecen el seguro más caro primero. Yo dije, híjole, ¿a poco está 3 veces más caro el seguro que la renta del coche? Ya obviamente pues preguntando, ya te dicen, ah, no, bueno, también tenemos el de la cobertura limitada, que no sé qué. Pero pues bueno, de entrada, una persona que nunca ha rentado un coche y llega tú dices, ay, voy a pagar 2,000 pesos y a la hora de la hora te dicen, vas a pagar 6,000, pues dices, híjole, ¿en qué momento, no? O sea, ¿por qué me están cobrando tanto? Mientras que, y no pasa con todas, las arrendadoras de coche, pero hay algunas que justo hacen esa parte de ocultar el costo. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Luego viene la parte de veracidad, que es la representación exacta de capacidades, beneficios y resultados esperados. Aquí hablamos de que la promesa que le estás haciendo a tu cliente sea una promesa realista. Justamente llega a pasar que también
en el afán de vender, tú le prometes al cliente que el producto es la maravilla y el mega wow y lo más cool del universo, cuando la realidad es que, bueno, pues tampoco es tan así, ¿no? O sea, hay que siempre tener expectativas alineadas y ser lo más reales posibles. Y en la parte de responsabilidad, pues bueno, hay que tener compromiso con el éxito del cliente y las consecuencias de las recomendaciones. Lo que les decía, ¿no? El seguimiento postventa, hay que dar soporte y hay que tener una resolución proactiva, perdón. En el marco legal mexicano, pues bueno, ¿en dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es parte de lo que lleva la Profeco, que son los derechos del consumidor, ¿no? Entonces, por ahí van a encontrar toda esa información. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, que también habla de cómo tratan nuestros datos. Ustedes les dejan datos a las empresas a cada rato y la Ley Federal de Protección, pues bueno, nos protege de que esos datos sean usados con los fines correctos. Y tenemos el Código de Ética en Comercio Electrónico, que son estándares para ventas online, transparencia digital y seguridad transaccional. En cuanto a la protección de datos personales, pues bueno, los principios que siguen la protección de datos personales viene la licitud, la finalidad, la proporcionalidad, la calidad, la información y el consentimiento. Aquí cosas que sí o sí deben de tener las empresas es su aviso de privacidad. Eso es un documento obligatorio en todas las empresas. Pónganse ustedes a revisar y en casi cualquier local formal, obviamente, negocio que esté registrado formalmente, van a tener su aviso de privacidad pegado en algún lado o en su sitio web. La parte del consentimiento es la autorización expresa del tratamiento de los datos cuando es necesario y tenemos algo que se llama